Bienvenido a Cuentos del Tiempo. ¿Desde qué ciudad y qué país nos estás mirando ahora mismo? Ponte cómodo, respira profundo y prepárate, porque aquí no contamos historias comunes. Aquí revivimos momentos que el tiempo quiso borrar, pero la memoria se negó a olvidar. Si te gusta viajar al pasado, sentir escalofríos, emoción y justicia en cada palabra, suscríbete ahora y activa la campanita campana, para que no te pierdas ningún relato que te atrapará hasta el último segundo. La historia que estás a punto de escuchar no es casualidad. Quédate hasta el final porque lo que viene te va a sorprender. El sol aún no se atrevía a salir cuando San Andrés, Chihuahua, despertó con un sonido que jamás olvidas si una vez lo escuchas: hierro golpeando tierra, paladas hundiéndose como si estuvieran abriendo la barriga misma del pueblo. Era marzo de 1916. El frío del desierto entraba por las rendijas de las puertas, metiéndose en los huesos, y el viento traía un olor raro. No era solo polvo. Era un hedor a soberbia, a pólvora vieja y a algo más oscuro, el olor de una desgracia anunciada. Los primeros en verlo fueron los perros callejeros. No ladraron. Se metieron bajo los carros y temblaron. Luego, las mujeres se asomaron desde las ventanas, apretando rosarios con los dedos blancos. Y después, como un mal sueño que camina, apareció el coronel Antonio López Vargas, montado con postura de rey y alma de chacal, escoltado por 300 soldados federales. 3 carros repletos de municiones le seguían como cola venenosa. Lo curioso era esto: Vargas no era un gigante, medía apenas 1,65, pero se movía como si quisiera ocupar el mundo entero. Llevaba un mostacho espeso, exagerado, como si el pelo pudiera darle el respeto que su historia no le daba. Sus ojos, pequeños y negros, siempre entrecerrados, parecían 2 clavos hundidos en la cara. Miraban a la gente no como personas, sino como cosas. El uniforme le quedaba perfecto, limpio, inmaculado. Los botones de bronce brillaban incluso bajo la capa de polvo del camino. Sus botas, lustradas como espejo, botas que no conocían trincheras, pero sí el barro de la humillación ajena. Sonó como un chillido agudo, autoritario por obligación, no por grandeza. Y aún así nadie se rió, porque en esa voz había una promesa, la promesa de alguien que disfruta hacer daño cuando sabe que nadie puede detenerlo. Lo peor no era cómo gritaba. Lo peor era cómo reía, una carcajada seca, sin alegría, como madera astillándose. Reía así cuando mandaba fusilar, cuando pateaba a un anciano, cuando ordenaba que sacaran a los campesinos de sus casas como si fueran animales. Vargas tenía un odio particular, venenoso, uno que no nace del miedo sino de la envidia. Envidiaba a Pancho Villa, envidiaba que en las cantinas se brindara por él. Envidiaba que los niños lo nombraran como si fuera un héroe de corrido. Envidiaba que el pueblo lo quisiera, porque a Vargas no lo querían, lo soportaban. Lo miraban y tragaban saliva, lo odiaban en silencio. Y ese silencio fue justo lo que él vino a romper. Bajó del caballo, caminó al centro de la plaza como quien entra a su propio escenario, y señaló el suelo con una vara de madera que traía preparada, como si hubiera ensayado ese momento 100 veces. Aquí, dijo, y la palabra cayó pesada, aquí se va a pudrir el cuerpo de Francisco Villa. Los soldados se miraron entre sí, algunos tragaron duro. Los habitantes sintieron que la garganta se les cerraba. Entonces dio la orden que heló el corazón del pueblo. La quiero en el centro, donde todos la vean, donde todos la recuerden, donde cada paso sea una advertencia. Mandó traer palas, picos, y obligó a hombres del pueblo a cavar bajo amenaza de bayoneta. Pero lo más enfermo fue la precisión con la que lo dijo, como si estuviera midiendo un ataúd para un enemigo que aún respiraba. 2 metros de profundidad, 4 metros de largo, 1,5 metros de ancho. Luego él mismo bajó la vara y comprobó las medidas, sonriendo como si estuviera firmando un triunfo. Llevaba meses cocinando esa humillación, 3 meses exactos. Desde el día en que Villa ahorcó a su primo corrupto, un federal que había ultrajado a 2 hermanas en Parral creyendo que el uniforme lo hacía intocable, y lo dejó colgado de un mezquite, para que el desierto dictara sentencia. Desde ese día, Vargas juró venganza, pero no tuvo valor para buscar a Villa en campo abierto, no. Vargas era otro tipo de cobarde, el cobarde que necesita público, el cobarde que necesita espectáculo. Cuando la fosa empezó a tomar forma, el viento cambió, no es metáfora, cambió de verdad. Los viejos del pueblo lo notaron primero. Y uno de ellos murmuró algo que nadie quiso repetir en voz alta: cuando el desierto escucha una ofensa grande y responde. Antes de que amanezca mañana, gritó, Francisco Villa estará aquí.
Y cuando lo tiremos dentro como perro sarnoso, ustedes aprenderán a temer al gobierno. Las madres taparon los oídos de sus hijos, los hombres apretaron los puños hasta clavarse las uñas. Y aún así nadie hizo nada, porque hacer algo significaba morir ahí mismo. Pero lo que Vargas no vio, y eso es lo que vuelve esta historia escalofriante, es que mientras él hablaba, un niño, apenas un niño, estaba mirando la tumba con los ojos llenos de fuego. Un niño que no lloró. Un niño que, sin decir una palabra, tomó una decisión que cambió el destino del coronel para siempre. Porque en el norte de México, cuando alguien cava una tumba con tanta arrogancia, la tierra empieza a elegir a su verdadero dueño. Y lo que pasó después te va a dejar helado, porque el coronel que ordenó cavar esa sepultura terminó descubriendo demasiado tarde para quién estaba hecha en realidad. Mandó traer al mejor ebanista del pueblo sin previo aviso, como si se tratara de requisar un mueble cualquiera y no la dignidad de un hombre. Don Miguel tenía 70 años, manos gruesas por décadas de trabajo honrado y espalda encorvada de cargar madera, no culpas. Fabricaba cruces para el camposanto desde que tenía memoria, cruces sencillas para campesinos, madres, niños y ancianos que habían muerto sin hacer ruido. Aquella mañana fue sacado de su taller por 2 soldados federales que no le explicaron nada. Solo lo empujaron hasta la plaza, donde el pozo ya comenzaba a tomar forma. El coronel Antonio López Vargas lo esperaba con una sonrisa torcida y un fusil apuntándole al pecho. No gritó, no necesitó hacerlo, su voz chillona cargada de veneno bastó. Le ordenó tallar una cruz grande de mezquite y grabar con letras profundas un mensaje que escupía: mentira, Francisco Villa, forajido y traidor a la patria, aquí yace el enemigo de México. Don Miguel sintió que el aire se le iba de los pulmones, sabía que negarse era morir ahí mismo. Tomó el cincel con manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia contenida. Cada golpe contra la madera le dolía como si se lo diera en el pecho. Cada letra grabada era una herida. Él, como todos en San Andrés, sabía quién había defendido al pueblo y quién lo había saqueado con uniforme. Necesitaba testigos, propaganda, espectáculo. Envió un telegrama a Ciudad Juárez y ordenó traer a un fotógrafo estadounidense de apellido Thompson, conocido por documentar la revolución para periódicos del norte. Le pagó 500 pesos en oro, dinero arrancado de las cajas municipales, dinero que pertenecía al pueblo hambriento. Thompson llegó al amanecer siguiente en una carreta polvorienta, cargando una cámara de fuelle enorme, placas de cristal y un trípode de madera pesada. Era un hombre delgado, de gafas redondas, rostro pálido y mirada inquieta. Hablaba español con un acento torpe, pero entendía perfectamente lo que estaba presenciando. Necesitaba el dinero, pero algo en su expresión revelaba incomodidad, como si supiera que estaba cruzando una línea peligrosa. Vargas le ordenó fotografiarlo todo sin excepción: la fosa abierta, la cruz en proceso, los soldados formados alrededor del pozo. Quería imágenes que viajaran por todo México. Quería que la humillación fuera pública. Quería que Villa, donde quiera que estuviera, viera su sepultura esperándolo. Al mediodía, el coronel se subió a una caja de municiones para que todos lo vieran. El silencio del pueblo amplificó su voz estridente. Proclamó que al día siguiente traería la cabeza de Villa en una pica y la clavarían junto a la cruz. Dijo que ese sería el destino de cualquiera que aún pensara seguir al forajido. Nadie respondió, los niños lloraban aferrados a las faldas de sus madres. Los hombres apretaban los puños dentro de los bolsillos, tragándose una rabia que no podían soltar. Sin morir, las mujeres rezaban en silencio, pidiendo protección, pidiendo aviso, pidiendo milagro. Thompson tomó fotografías mientras sentía un nudo en el estómago. Ajustó el lente, retiró la tapa, contó los segundos de exposición. Cuando miró a través del visor, creyó ver algo que lo perturbó. En el fondo del pozo vacío, por una fracción de segundo, apareció una sombra humana. No la de Villa, era más baja, tenía un mostacho espeso. Thompson parpadeó, la sombra desapareció. Atribuyó la visión al cansancio, pero el escalofrío no se fue. La cruz fue terminada al caer la tarde. Don Miguel dio el último golpe y bajó el cincel como si soltara un arma. El coronel leyó la inscripción en voz alta, saboreando cada palabra, disfrutando el peso del insulto. Ordenó plantarla junto a la cabecera del pozo. Los soldados obedecieron. La madera de mezquite se hundió en la tierra como una estaca. Vargas sonrió satisfecho. En su mente el plan era perfecto. Había difundido el rumor de que una pariente de Villa estaba prisionera en el pueblo. Esperaba que el honor del centauro lo empujara a caer en la trampa.
Ametralladoras en los techos, 300 rifles esperando, una plaza convertida en embudo mortal. La sepultura no era solo burla, era carnada. Placa tras placa. La fosa desde arriba, desde los lados, con el coronel posando, con los soldados alineados. Cada imagen requería quietud absoluta. Vargas disfrutaba quedarse inmóvil, imaginando su rostro en los periódicos, su nombre convertido. En leyenda, Thompson, en cambio, sentía que cada fotografía pesaba como pecado. No documentaba historia gloriosa, congelaba una arrogancia peligrosa. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos rojos, el viento cambió, no soplaba como antes. Arrastraba murmullos, don Miguel lo sintió en los huesos, las mujeres también. Los viejos bajaron la mirada, en el norte el desierto no es paisaje, es memoria viva. Guarda nombres, deudas, promesas, escucha, y cuando alguien profana con tanta soberbia, responde. Esa noche, mientras el coronel brindaba en la cantina requisada, creyéndose vencedor, el pueblo permanecía en vela, nadie dormía, la cruz proyectaba una sombra larga sobre la plaza. Thompson guardó su equipo con manos lentas, antes de retirarse miró una vez más el pozo. El vacío parecía distinto, más hondo, más expectante. Sintió, sin saber por qué, que estaba presenciando el comienzo de algo que no podría detenerse. Vargas ignoraba todo, reía, bebía, prometía recompensas. No entendía que había cometido un error imperdonable. En el norte de México, cuando alguien cava una tumba con tanta arrogancia, no está decidiendo él. Destino de otro, está firmando el suyo. Aquella noche, mientras el coronel Antonio López Vargas celebraba en la cantina requisada como si fuera su cuartel personal, el pueblo entero contenía la respiración. El mezcal robado corría libremente entre risas falsas, brindis forzados y discursos inflados de grandeza imaginaria. Vargas, con el uniforme desabrochado y el mostacho húmedo de alcohol, se pavoneaba frente a sus oficiales describiendo, con lujo de detalles, cómo capturaría a Pancho Villa al amanecer, cómo lo haría desfilar humillado por la plaza y cómo su nombre quedaría grabado en la historia nacional. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de soberbia. Cada carcajada resonaba como burla al destino. Ninguno de sus hombres se atrevía a contradecirlo, aunque algunos evitaban mirarlo a los ojos, incómodos con la violencia gratuita que emanaba de su entusiasmo. Mientras tanto, lejos del ruido, algo se movía en las sombras de San Andrés. Un niño de apenas 9 años, descalzo, con pantalón de manta roto y camisa demasiado grande para su cuerpo flaco, se deslizó entre los centinelas federales que dormían ebrios, apoyados en muros. Carros, su corazón latía con fuerza, pero no dudó, había visto la tumba, había leído la cruz. Había escuchado las amenazas, y entendió sin que nadie se lo explicara, que si no hacía algo esa misma noche, el pueblo perdería algo más que el nombre de un hombre. Corrió sin mirar atrás. 3 kilómetros bajo la luna, esquivando piedras, espinas y matorrales. Sus pies sangraban, pero no se detuvo, el miedo no lo empujaba la urgencia. Llegó al rancho de don Felipe cuando el aliento ya no le alcanzaba. Golpeó la puerta con manos temblorosas hasta que el viejo arriero abrió. Don Felipe tenía más de 60 años, el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos cansados. De quien ha visto demasiadas injusticias, el niño apenas pudo hablar. Entre sollozos, le dijo la verdad sin adornos, que el coronel había cavado una tumba para don Pancho, que había mandado hacer una cruz con mentiras, que al amanecer pensaba matarlo. Don Felipe no respondió de inmediato, no preguntó, no dudó. Cerró la puerta, ensilló su caballo más veloz y ajustó la cincha con manos firmes. Esa misma noche partió hacia el norte, sin despedidas, sin descanso. Cabalgó 40 kilómetros bajo un cielo limpio y silencioso. Cambió de montura en ranchos aliados, donde nadie pidió explicaciones. En el norte, cuando un hombre llega con urgencia en los ojos, se le da caballo y camino. El desierto lo acompañó, cada vereda conocida, cada sombra amiga. Don Felipe sentía el cuerpo protestar, pero siguió. Al alba alcanzó el campamento oculto en la sierra, donde los dorados de Villa descansaban tras una operación exitosa. El centauro estaba despierto, como siempre. Limpiaba su arma con movimientos lentos, precisos, casi rituales. Cuando vio al arriero, supo que algo grave había ocurrido. Villa no gritó, no golpeó nada, escuchó, y en ese silencio tenso algo cambió. Los hombres a su alrededor lo sintieron. En el norte existe una ley que no se escribe, pero se cumple. Quien cava una tumba para otro termina cayendo en ella, no es amenaza, es certeza. La justicia no llega en papeles sellados ni en discursos huecos.
Llega a caballo, con mirada fría y pólvora lista. Llega cuando menos se espera y cuando más se merece. Villa lo sabía, siempre lo supo. Cada ofensa tiene un precio, cada deuda de sangre se cobra. El coronel Vargas había firmado su condena sin entenderlo. Cada palada de tierra fue una sentencia, cada letra tallada en la cruz fue una confesión. Cada palabra altanera pronunciada en la plaza fue un clavo más en su destino. No enfrentaba a un hombre impulsivo. Había provocado a una fuerza que se mueve con memoria, estrategia y paciencia. Villa no aguardaba. Villa avanzaba, como tormenta que se forma lejos, silenciosa, acumulando poder antes de golpear. Y justo ahí, cuando el destino comenzaba a cerrarse, es cuando te pido algo, camarada. Si sientes cómo esta historia se tensa, si notas que algo grande está por desatarse, dale like. Ahora mismo, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas crónicas, donde el honor todavía tenía peso. Y dime en los comentarios desde qué ciudad nos miras, porque quiero saber dónde están los que aún creen que la palabra vale más que el oro. Lo que sigue no es una anécdota. Es la lección más cara que un coronel soberbio aprendió jamás. En el norte de México, la tumba siempre encuentra a su verdadero dueño y lo que viene te baja. Estremecer el alma. La primera luz del alba apenas comenzaba a teñir de naranja las montañas cuando el coronel Antonio López Vargas dio la orden que, sin saberlo, sellaría su propio destino. El aire frío de la madrugada todavía mordía la piel, pero su voz rasgó el silencio con una dureza arrogante. Más profundo, gruñó, pateando la tierra suelta con botas de charol que nunca habían conocido una trinchera real. Quiero que este pozo sea tan hondo que, cuando arrojen el cadáver de Villa, nadie pueda ver su cara sin asomarse al borde. Su tono no era el de un comandante en campaña, sino el de un hombre que disfrutaba cada instante de humillación ajena. 5 labriegos cavaban bajo amenaza directa de fusilamiento si se detenían un segundo. No eran criminales ni soldados enemigos. Eran hombres del pueblo, arrestados la noche anterior con acusaciones inventadas de simpatizar con revolucionarios. Su verdadero delito había sido estar disponibles cuando los federales necesitaron manos para su espectáculo macabro. Entre ellos estaba Don Refugio, el más viejo, 62 años de espalda encorvada por década de trabajar la tierra ajena. Cada palada que hundía no le dolía en los brazos agotados, sino en el alma. Estaba excavando la supuesta sepultura del único hombre que alguna vez había protegido a campesinos como él, del único general que repartía tierras en lugar de quitarlas, del único revolucionario que castigaba a hacendados abusivos en vez de protegerlos. Las lágrimas le corrían en silencio por el rostro curtido, mezclándose con polvo y sudor. No se las limpiaba, no quería que nadie pensara que lloraba por debilidad, lloraba por impotencia. El teniente Ramírez, mano derecha de Vargas, observaba la escena con una sonrisa torcida. Era un hombre obeso, de mejillas colgantes y ojos pequeños, con una crueldad que parecía natural. Como si hubiera nacido para ejercerla, se acercó a Don Refugio y se burló sin bajar la voz. ¿Por qué lloras, viejo inútil? ¿Ya extrañas a tu querido Pancho Villa? ¿Te duele pensar que lo meteremos aquí como perro muerto? Algunos soldados rieron por obligación. Otros desviaron la mirada, incómodos. Sabía que cualquier palabra podía costarle la vida, bajó la cabeza y siguió cavando. Pero en su mente, en ese espacio que nadie podía controlar, suplicaba con una fe desesperada. Pedía a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, a cualquier fuerza que aún escuchara al pueblo olvidado, pedía que alguien le avisara a Villa. Pedía que la justicia llegara antes de que fuera demasiado tarde. 1,5 metros, luego 2 metros, la tierra de Chihuahua no cede fácil. Es dura, seca, mezclada con piedras antiguas y raíces de mezquites que han resistido generaciones. Cada golpe del metal contra la roca sacaba chispas breves, como pequeños destellos de rabia. Contenida, las manos de los campesinos comenzaron a sangrar, nadie se detenía. El sol ascendía lentamente, prometiendo otro día de calor abrasador. El sudor caía por las frentes, mezclándose con la sangre y el polvo. Vargas supervisaba todo con la atención de un director de teatro perverso, caminando alrededor del pozo, midiendo con la mirada, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Se inclinaba, calculaba, ordenaba correcciones. Quería que la fosa fuera digna del forajido más famoso de México, como repetía con su risa seca. Esa carcajada sin alegría que sonaba como madera podrida quebrándose. Apenas había dormido 2 horas, pero la emoción lo mantenía despierto.
Sentía que por fin su vida mediocre estaba a punto de justificarse. Porque Vargas siempre había sido un hombre pequeño viviendo a la sombra de otros. Mediocre en la academia militar, donde se graduó entre los últimos. Mediocre en combate, asignado siempre a puestos lejanos del frente real. Mediocre incluso en la corrupción, donde otros coroneles acumulaban fortunas mientras él apenas recogía sobras, pero esto era distinto, esto sería su momento. Capturar o matar a Pancho Villa lo convertiría en héroe nacional, su nombre estaría en los libros. Recibiría medallas, ascensos, quizá hasta una hacienda como recompensa. Mientras observaba el pozo, ya se veía caminando por la Ciudad de México, atravesando el Palacio Nacional con paso firme. Imaginaba al presidente Carranza estrechándole la mano frente a fotógrafos, llamándolo salvador de la patria. Se decía a sí mismo que la historia necesitaba hombres como él, aunque en el fondo sabía que jamás habría tenido valor para enfrentar a Villa cara a cara en campo abierto. Lo que Vargas no comprendía, cegado por su ambición tardía, era que aquel pozo no solo era una amenaza, era una invocación. Cada palada, cada burla, cada orden gritaba algo que el desierto escuchaba con atención antigua. Los viejos del pueblo lo sentían en los huesos, algo se estaba acomodando. Algo estaba tomando forma más allá de la voluntad del coronel. Cuando el sol terminó de salir y la luz bañó la plaza, el pozo ya tenía la profundidad que Vargas deseaba. El coronel sonrió satisfecho, convencido de que estaba mirando el escenario de su gloria. No podía imaginar que mientras soñaba con aplausos y reconocimientos, la tierra que había mandado remover ya había decidido otra cosa. En el norte el desierto no olvida. Y cuando un hombre cava con tanta soberbia, no está preparando la tumba de su enemigo. Está abriendo la puerta a su propia condena. La sepultura no era el final del plan, apenas era el principio. Para el coronel Antonio López Vargas, aquel pozo abierto en medio de la plaza representaba algo. Más que una amenaza, era un mensaje público, una declaración de poder dirigida no solo a Francisco Villa, sino a todo el norte de México. Era su manera de decir que el hombre al que el pueblo veneraba no era un dios invencible, sino un forajido común con un lugar reservado bajo tierra. Cuando el pozo alcanzó las dimensiones exactas que había ordenado, Vargas alzó la mano con gesto impaciente. «Trae la cruz», ordenó con voz cargada de satisfacción anticipada. 2 soldados federales arrastraron la cruz de mezquite que don Miguel había terminado de tallar. Apenas una hora antes, a pesar del mensaje que cargaba, la pieza era hermosa. Madera de mezquite auténtica, densa, resistente, nacida de un árbol que en el desierto simboliza fortaleza, longevidad y supervivencia frente a tormentas implacables. Era una ironía cruel utilizar ese árbol sagrado del norte para insultar al hombre que mejor encarnaba esas virtudes. Las letras estaban talladas profundamente, con una precisión dolorosa y rellenadas con pintura negra para que pudieran leerse desde cualquier punto de la plaza: Francisco Villa, forajido y traidor a la patria, aquí yace el enemigo de México, 1878-1916. Vargas se colocó frente a la cruz y leyó la inscripción en voz alta, despacio, saboreando cada palabra como si ya fuera una victoria consumada. Algunos soldados aplaudieron y lanzaron vivas, no por convicción, sino por miedo a no hacerlo. Varios sentían un nudo en el estómago, una incomodidad difícil de explicar. «Plántenla», ordenó el coronel, justo a la cabecera del pozo. «Quiero que sea lo primero que vea Villa cuando lo traigan arrastrando a este pueblo». La cruz fue hincada en la tierra con golpes secos. El sonido resonó extraño, como si la plaza misma rechazara aquel acto. Porque ahí, camarada, se escondía el verdadero plan. Vargas no creía, en el fondo, que pudiera derrotar a Villa en combate abierto. Conocía su propia cobardía y sus límites. Sabía que frente al Centauro del Norte no tendría oportunidad. Por eso había recurrido a la mentira y al engaño. Durante días había esparcido el rumor por toda la región de que tenía prisioneros importantes en San Andrés, incluyendo a la prima hermana de Villa, doña Carmen, una anciana de 80 años muy querida por él. Era una falacia cuidadosamente calculada. Doña Carmen estaba a salvo en su rancho, a más de 100 kilómetros de distancia, pero Vargas confiaba en que el rumor llegaría a oídos de Villa y que su sentido del honor lo obligaría a acudir sin pensarlo. Y cuando Villa llegara, encontraría 300 rifles federales aguardándolo. Encontraría ametralladoras Hotchkiss colocadas en los techos más altos. Encontraría francotiradores apostados en ventanas y campanarios.
Encontraría la plaza convertida en una trampa mortal sin escapatoria. Y como golpe final, encontraría su propia sepultura ya excavada, esperándolo como burla. Definitiva, Vargas se repetía a sí mismo que el plan era genial, brillante e infalible. Se sentía inteligente, superior, convencido de haber pensado en todo. No comprendía que estaba jugando ajedrez contra un hombre que llevaba años anticipando movimientos, y que ya había calculado el final mucho antes de que la primera pieza se moviera. Cerca de las 9 de la mañana, la carreta del correo entró al pueblo levantando polvo. De ella descendió el fotógrafo Thompson. Bajó su equipo con cuidado, colocando primero el pesado trípode de madera, luego la cámara de fuelle y finalmente las placas de vidrio. Preparó el nitrato de plata con movimientos lentos y precisos. El proceso exigía paciencia y concentración. Cada imagen requería varios minutos de exposición. Aquellas cámaras no capturaban instantes rápidos, capturaban tiempo, congelaban momentos con peso. De eternidad. Quiero que tomes fotografías de todo, le ordenó Vargas con una excitación que apenas lograba. Disimular, la sepultura desde todos los ángulos, la cruz, mis soldados formados. Y mañana, cuando tenga el cadáver de Villa, quiero imágenes del cuerpo antes y después de enterrarlo. Thompson asintió sin decir palabra. Había aprendido que discutir con hombres como Vargas solo traía problemas. Ajustó el enfoque y preparó su primera toma. La escena quedó inmóvil, la sepultura vacía, la cruz recién plantada, los soldados alineados a ambos lados, y el coronel Vargas de pie junto al pozo con una expresión de triunfo prematuro. Thompson retiró la tapa del lente y comenzó a contar los segundos. Fue entonces cuando sintió algo extraño, un escalofrío le recorrió la espalda. Al mirar a través del visor, por una fracción mínima de tiempo, creyó ver una sombra en el fondo. Del pozo no era la silueta de Villa, era más pequeña. Tenía un mostacho espeso y un uniforme federal claramente reconocible. La sombra desapareció, el pozo volvió a verse vacío. Intentó convencerse de que había sido el ángulo del sol, el cansancio del viaje o la tensión acumulada, cerró la cámara y respiró hondo, pero la sensación no se fue. Permaneció con él durante todo el día, como una advertencia silenciosa, como un presagio que no sabía cómo nombrar. Y cuando el desierto observa, camarada, nunca es para olvidar. Imagina el peso de esa sombra, el aviso que nadie quiso entender. Si esta tensión ya te está atrapando, dale like ahora para que más personas sientan esta historia. En el alma, suscríbete para seguir el hilo de justicia que se está tejiendo en el desierto. Y dime desde qué ciudad nos miras, porque lo que viene no es solo un relato, es una lección que jamás se borra. El pueblo entero fue obligado a reunirse en la plaza principal para presenciar lo que el coronel Antonio López Vargas llamaba justicia federal. Nadie acudió por voluntad propia. Mujeres cargando niños pequeños, ancianos apoyados en bastones improvisados, hombres con manos endurecidas por el trabajo honesto, todos formaron un círculo silencioso alrededor de la sepultura. Vacía, nadie hablaba, nadie preguntaba. Sabían que cualquier palabra fuera de lugar podía significar un disparo. Vargas se colocó frente a ellos con gesto teatral, pecho inflado, uniforme impecable, como si estuviera a punto de pronunciar un discurso histórico. Ciudadanos de San Andrés, bramó con una voz que pretendía sonar firme y autoritaria, pero que en su estridencia revelaba inseguridad. Hoy son testigos del fin de una era de barbarie. Francisco Villa, el forajido que ha aterrorizado al norte de México durante años, pronto descansará en esta sepultura. Su reino de terror termina aquí, bajo la ley y el orden del gobierno legítimo de México. Sus palabras flotaron en el aire sin encontrar eco, nadie aplaudió, nadie vitoreó. El silencio fue tan espeso que se podía escuchar el viento arrastrando polvo entre las botas de los soldados. Era un silencio funerario, pero no por Villa. Era un luto colectivo por la dignidad pisoteada, por la decencia humillada, por la esperanza de un pueblo forzado a presenciar una farsa obscena. Vargas interpretó ese silencio como su misión. Sonrió satisfecho, convencido de que había quebrado el espíritu de San Andrés. Entre la multitud callada estaba Pepito, un niño de 9 años con los ojos demasiado grandes para su rostro delgado. Era hijo de un campesino fusilado 3 meses atrás por soldados federales bajo una acusación falsa de robo de ganado. Su madre sobrevivía lavando ropa ajena, encorvada sobre tinas de agua fría desde el amanecer hasta que anochecía. Pepito miraba la sepultura con una rabia que no sabía nombrar, una furia muda que le quemaba el pecho. No lloraba, apretaba los dientes.
Sentía que algo estaba profundamente mal, que aquello no debía suceder, que alguien tenía que hacer algo. A pocos pasos estaba Luisa del Pilar, dueña de la fonda del pueblo, mujer de 50 años con manos firmes y mirada cansada. Había alimentado a Villa y a sus dorados muchas veces cuando pasaban por San Andrés. Los había visto reír, descansar, compartir comida con niños y ancianos. Ahora observaba la cruz de mezquite, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Frente a los federales, en su mente repetía una oración que era mitad ruego, mitad promesa, que don Pancho supiera la verdad, que no creyera ni una palabra de aquella mentira, que entendiera que el pueblo seguía de su lado. Cerca de ella estaba don Miguel, el ebanista anciano que había tallado la cruz bajo amenaza de fusil. Cada vez que levantaba la vista y veía su trabajo clavado junto al pozo, sentía un peso insoportable en el pecho. Había prometido a su esposa, antes de que muriera, que solo haría cruces para gente honrada, para quienes merecían descanso con dignidad. Y ahora había creado una para insultar al hombre más honesto que había conocido. Perdón, don Pancho, murmuraba entre dientes apretados. Si usted viene, yo mismo quemaré esa cruz y haré otra que diga la verdad. El día avanzó con una lentitud insoportable. El sol del mediodía cayó como martillo sobre la plaza, haciendo que el polvo se pegara a la piel sudorosa. Los soldados federales se turnaban para vigilar la sepultura vacía, como si temieran que alguien intentara borrarla o que Villa surgiera de la nada para destruirla. Vargas ordenó colocar su escritorio de campaña justo al lado del pozo. Desde ahí revisaba mapas, fumaba y redactaba informes exagerados dirigidos a sus superiores, describiendo cómo había acorralado al forajido y cómo pronto presentaría su cadáver como trofeo. Del orden restaurado, tomó más de 20 placas distintas. La sepultura desde arriba, desde los costados, con soldados formados, sin soldados, con la cruz destacando, con Vargas posando como conquistador. Cada imagen exigía inmovilidad absoluta durante varios minutos. Vargas disfrutaba especialmente esos momentos, imaginando que esas fotografías lo inmortalizarían. Como el hombre que derrotó a Pancho Villa. No comprendía que en realidad lo estaban inmortalizando para siempre, pero como advertencia no. Como héroe. El cielo comenzó a teñirse de tonos rojizos cuando el sol inició su descenso, como si la sangre futura ya estuviera anunciándose en el horizonte. Vargas, satisfecho, dio la orden de celebración. La cantina requisada volvió a llenarse de botellas y risas forzadas. Mañana brindaremos sobre la tumba de Villa, gritó levantando una botella de mezcal robado. Pero hoy brindamos por el fin del terror revolucionario. Los soldados rasos bebieron porque era la única manera de olvidar por unas horas la vergüenza de servir a un comandante despreciable. Y Vargas bebió porque era un hombre pequeño con ambiciones desmedidas, y el alcohol era el único combustible que mantenía viva su fantasía de grandeza. Mientras la cantina se llenaba de ruido falso, el pueblo permanecía en silencio, aguardando algo que no sabía nombrar, pero que sentía acercarse. Siente el peso de esa celebración vacía, camarada, y el contraste brutal con el dolor silencioso del pueblo. Si esta escena te está removiendo por dentro, dale like para honrar a quienes resistieron sin voz. Suscríbete para más relatos que nacen del corazón del desierto. Y dime desde dónde sientes esta injusticia correr por tus venas, porque lo que viene ya está en marcha y nadie podrá detenerlo. Mientras la cantina se llenaba de risas huecas y brindis obligados, mientras el coronel Vargas se emborrachaba imaginando medallas que nunca había merecido, un niño descalzo corría en la oscuridad. Como si el destino lo empujara. Pepito atravesó 3 kilómetros de piedras y matorrales sin detenerse, aunque las espinas de nopal le rasgaran la planta de los pies. Cada paso era dolor, pero también era decisión, llevaba el peso del mundo sobre hombros pequeños. Un mensaje que podía torcer el curso de la historia. Cuando llegó al rancho de don Felipe, sus pulmones ardían y la sangre le manchaba los tobillos. Pero sus ojos brillaban con una determinación que no correspondía a su edad. Don Felipe jadeó entre sollozos de rabia y agotamiento. El coronel cavó una tumba para don Pancho grande en medio de la plaza y puso una cruz con mentiras horribles. Dice que mañana lo mata, tiene 300 soldados esperando. Don Felipe, arriero de 65 años que había cabalgado con Villa en Torreón, no perdió tiempo en preguntas inútiles. Su mirada se endureció de inmediato, como si la noticia le hubiera encendido un hierro dentro de él.
Pecho, ¿comiste algo hoy, chamaco? Preguntó con una calma que no era frialdad sino disciplina. No, señor, ándale, mi vieja te dará pan y leche y te cura esos pies. Mientras la esposa del arriero atendía al niño con manos rápidas, limpiando la sangre, quitando espinas y apretando vendas improvisadas, don Felipe ensilló su mejor caballo, no el más fuerte, sino el más veloz, un alazán puro que conocía el camino a la sierra mejor que cualquier mapa. Llevaba 20 años sin cabalgar distancias largas. El cuerpo le protestaba, la espalda dolía, las rodillas crujían, pero había cosas más importantes que la comodidad, lealtad, honor, justicia. Subió sin mirar atrás y galopó hacia la noche. La noche del desierto no es simplemente ausencia de luz, camarada. Es presencia de algo antiguo, profundo, vigilante. El silencio tiene peso y textura, parece colgar sobre los mezquites como una manta invisible. Las ramas susurran secretos al viento, las piedras guardan ecos de pasos que pasaron hace siglos. Y cuando un mensaje crucial necesita viajar, el desierto mismo se vuelve mensajero. Don Felipe cabalgó 40 kilómetros sin detenerse, cambiando de caballo 3 veces en rancho. De amigos que entendían el código sagrado del norte. Cuando un hombre llega en la noche con urgencia en los ojos, no se le interroga, se le ofrece él. Mejor animal, un trago de agua y se le desea velocidad, como si ese deseo fuera oración. El camino ascendía hacia la sierra, donde los dorados mantenían su campamento oculto. Era un lugar que solo conocían los de confianza absoluta, un valle estrecho entre dos montañas, con un arroyo de agua fresca y cuevas naturales que servían de refugio. Ahí descansaban después de operaciones, curaban heridos, revisaban municiones, reparaban armas. Planeaban el siguiente golpe contra los federales. Cuando don Felipe llegó, el amanecer apenas comenzaba a pintar de gris el horizonte. Su caballo echaba espuma por la boca, los flancos temblaban de agotamiento. El arriero no estaba mejor, manos sangrando de apretar las riendas, garganta seca, espalda adolorida como si llevara piedras, pero había llegado. 2 centinelas descendieron de las rocas donde montaban guardia invisible, rifles Mauser. Levantados hasta verificar la identidad, don Felipe saludó el más joven bajando el arma. ¿Qué lo trae por estos rumbos a estas horas? Necesito ver a don Pancho urgente. No preguntaron más. Lo condujeron al corazón del campamento, donde Francisco Villa estaba despierto, como casi siempre. Dormía poco, 3 o 4 horas por noche. Decía que el sueño era un lujo que los revolucionarios no podían permitirse cuando la injusticia. Seguía respirando, estaba sentado junto al fuego apagado, limpiando con paciencia su pistola Colt 45, la misma que había usado en decenas de batallas. A sus 38 años, Villa estaba en plenitud. No era especialmente alto, pero su presencia llenaba el aire. Tenía complexión robusta, hombros anchos de hombre que trabajó la tierra antes de convertirse en general, un bigote oscuro y tupido le daba aspecto de guerrero antiguo. Y sus ojos, cafés casi negros, eran lo más impresionante, podían ser cálidos cuando hablaba con niños y ancianos, o volverse fríos como obsidiana cuando miraban a un enemigo. En ese instante sus ojos estaban tranquilos, eso duraría poco. Don Pancho, avisó el centinela, don Felipe viene desde San Andrés, dice que es urgente. Villa alzó la vista, reconoció al arriero. Habían compartido mezcal después de Torreón y habían hablado de caballos y estrategia, formando esa amistad silenciosa que nace entre hombres que respetan la palabra. Don Felipe, saludó Villa poniéndose de pie. ¿Qué lo trae por acá, compadre? Siéntese, tómese algo. No hay tiempo, don Pancho, dijo el arriero, y su voz temblaba no de miedo sino de rabia. Contenida, tengo que contarle algo que me hierve la sangre. Villa percibió el tono y se tensó apenas. Pablo Herrera, su mano derecha, despertó de inmediato con sueño ligero de veterano. Otros dorados comenzaron a incorporarse, sintiendo en el aire que algo serio se acercaba. Diga, compadre, ordenó Villa sin elevar la voz. Don Felipe tomó aire y soltó las palabras como río desbordado. El coronel Vargas llegó ayer a San Andrés con 300 federales, cavó una tumba en medio de la plaza. Mandó hacer una cruz de mezquite con su nombre, don Pancho. Dice que usted es forajido y traidor. Trajo un fotógrafo gringo para documentar todo. Dice que antes de mañana usted estará muerto y enterrado en ese pozo. Villa no gritó ni maldijo, se quedó quieto procesando la noticia con esa inteligencia estratégica, que había convertido a un campesino perseguido en uno de los generales más temidos. Sus ojos se oscurecieron como cielo antes de tormenta, la mandíbula se le tensó.
Cerró los puños hasta blanquear los nudillos. Una tumba, repitió con voz baja y peligrosa. Cavaron una tumba con mi nombre, sí, don Pancho, insistió el arriero. Y obligaron al pueblo a verla. Don Miguel talló la cruz con un fusil en la sien. Los niños lloraron, las mujeres rezaron, y ese maldito se paseaba riéndose, diciendo que mañana traería su cabeza en una pica. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó. 300, tal vez más, ametralladoras en los techos. Guardias por todo el pueblo, y espera que usted vaya corriendo a rescatar a doña Carmen. Mi prima, Villa alzó la voz por primera vez. ¿Qué tiene que ver ella? Nada, jefe. Está a salvo, pero Vargas difundió el rumor, es una trampa. Villa caminó hacia el borde del campamento y miró el desierto extendido, kilómetros de territorio, que conocía como la palma de su mano. Los dorados se reunieron alrededor, leales, duros, listos. Todos comprendieron que había líneas que no se cruzaban. Cavar la tumba de un hombre vivo no era amenaza, era maldición. Herrera habló con respeto. Jefe, es trampa obvia. Quiere que llegue cegado y camine directo a la emboscada. Villa asintió. Lo sé. Podríamos esperar. No, cortó Villa, y esa sola palabra fue sentencia. No voy a esperar. Se volvió hacia sus hombres y en sus ojos ardía algo más que rabia, determinación con claridad. Táctica, ese coronel cavó su propia tumba, dijo. Trajo fotógrafo para su triunfo. Forzó al pueblo a mirar su arrogancia y cometió 3 errores. Levantó un dedo, olvidó que en el norte la tumba encuentra a su dueño. Segundo dedo, pensó que mi honor es impulso, pero el honor verdadero es justicia calculada. Tercer dedo, olvidó que el desierto me habla y que un niño descalzo vale más que 1000 espías. Villa miró a Herrera. Reúne a los mejores. Quiero 50, los más certeros, los que caminan como sombras. 50 contra 300, jefe. Villa sonrió como lobo que huele sangre. Basta cuando tienes ventaja. ¿Cuál? Ellos esperan el mediodía y un choque frontal. Nosotros vamos a darles algo peor. Precisión, señaló al este. Quieren fotos de mi muerte. Perfecto, tendrán fotos, pero no como sueñan. Villa cerró los ojos, trazó mentalmente el mapa, cada callejón, cada techo, cada salida, cada rostro leal. Abrió los ojos. Herrera, 20 por el cañón del este, en las rocas antes del amanecer. González, 15 por el sur, cierren rutas. López, tú y 10 se infiltran esta noche vestidos de campesinos, serán mis ojos dentro. Herrera preguntó, ¿y usted? Villa dejó caer la voz como cuchillo. Yo entro cuando menos lo espere, sin fanfarria. Como leyendas. Si necesita un rifle, no, compadre, necesito que descanse. Mañana, cuando esto termine, usted regresará a San Andrés y contará lo que vio. El campamento se activó, armas, municiones, cuchillos. Villa fue al arroyo, se lavó la cara y el cuello. Era su ritual antes de lo inevitable. Herrera se acercó. Ese coronel no sabe lo que desató. Villa miró su reflejo en el agua. No sabe. Cree que soy impulso, va a aprender quién soy. Se puso el sombrero y sus ojos se volvieron obsidiana. Soy la memoria del desierto. Soy la voz de los que no tienen voz. Soy la justicia cuando todo lo demás falla. Y esa tumba le enseñará una lección. ¿Cuál, jefe? Villa miró al horizonte. Que la tierra siempre cobra lo que se le debe, siempre. Si esta preparación te está estremeciendo, camarada, dale like ahora mismo. Suscríbete para seguir esta historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad nos miras. Porque lo que viene no es una batalla común, es el momento en que un acto pequeño cambia todo y la justicia se vuelve inevitable. La primera noche después de cavar la tumba, el coronel Antonio López Vargas durmió como duerme un hombre convencido de su propia mentira. Roncó pesado en la cama requisada del hotel del pueblo, la mejor habitación, aquella de la que había expulsado a patadas a su dueño legítimo. El alcohol lo mantuvo hundido en un sueño espeso donde se veía a sí mismo cubierto de medallas, ascendiendo rangos, brindando en salones iluminados por candelabros del Palacio Nacional. En sus ensoñaciones, el presidente lo abrazaba frente a fotógrafos atentos y los periódicos del país entero anunciaban titulares gloriosos: el hombre que mató a Pancho Villa, el héroe que salvó a México del bandolerismo. Dormía tranquilo, satisfecho, ajeno a la sombra que ya se movía alrededor de su arrogancia. La segunda noche fue distinta, no comenzó con gritos ni disparos, sino con una ausencia. Algo tan pequeño que al principio Vargas lo descartó como coincidencia. El soldado López, asignado a la guardia nocturna del perímetro este, no se presentó al relevo de las 10, seguro se quedó dormido borracho, gruñó el teniente cuando se reportó la falta. Búsquenlo y cuando aparezca, 20 latigazos por abandono de puesto.
Lo buscaron en la cantina, en las casas ocupadas por la tropa, en el establo, incluso en la iglesia, nada. El soldado López se había evaporado como rocío del desierto bajo el sol. A la 1 de la madrugada desapareció el segundo, centinela del Pozo Norte. 15 minutos antes estaba ahí, caminando su ronda, rifle al hombro. El relevo encontró el arma apoyada junto al brocal, pero ningún rastro del hombre. A las 3 se perdió el tercero. A las 4, una patrulla de 2 hombres que vigilaba las calles traseras. Cuando amaneció, faltaban 8 soldados. 8 hombres desaparecidos sin un grito, sin un disparo, sin señal de forcejeo. El coronel despertó con el reporte y por primera vez sintió una punzada incómoda en el estómago. ¿Cómo es posible que 8 soldados desaparezcan en un pueblo que tenemos completamente controlado? Gritó a sus oficiales reunidos en el comedor requisado del hotel. Nadie respondió. Se miraban unos a otros con expresión rígida, todos pensaban lo mismo, nadie se atrevía a decirlo. Hasta que el teniente Morales, veterano de más de 20 campañas, habló con voz contenida. Mi coronel, el pueblo dice que Villa viene. Rumores de viejas asustadas. Villa no se atrevería a atacar una posición fortificada con 300 hombres. Entonces, ¿cómo explica las desapariciones? Tal vez campesinos revolucionarios secuestrando soldados ebrios. Pero ni él mismo creyó sus palabras. Ordenó reforzar guardias, duplicar patrullas, prohibir que cualquier soldado caminara solo. Incluso para orinar. Las rondas serían de 5 hombres armados, con órdenes de disparar a cualquier movimiento. Sospechoso. El pueblo sometido, los federales recuperando arrogancia. Vargas inspeccionó la tumba 3 veces, comprobando que la cruz seguía en su sitio, que nadie había tocado el pozo, pero cuando cayó la segunda noche, la tensión se podía cortar con cuchillo. Los soldados hablaban en susurros, se persignaban antes de salir. Algunos juraban haber visto sombras moverse en los límites del pueblo. El centauro no es hombre, murmuró un muchacho de 17 años, es fantasma. Silencio, ordenó un sargento, aunque él mismo miraba nervioso la oscuridad. Esa noche desaparecieron 12 más, algunos dejaron sus puestos. Otros salieron a patrullar y no regresaron. Uno fue a buscar agua al arroyo con 4 compañeros. Un parpadeo bastó, el hombre ya no estaba, lo más perturbador fue el silencio absoluto. La noche parecía tragarse soldados sin hacer ruido. Luisa del Pilar observaba desde la ventana de su fonda. Veía a los federales tensos, apuntando rifles a la nada, saltando ante cualquier sonido. En su interior no había duda, Villa estaba cazando. No con ejércitos visibles, sino como lobo nocturno que conoce cada grieta de su territorio. Sus hombres infiltrados actuaban con precisión quirúrgica. Algunos soldados eran capturados y abandonados vivos en el desierto. Otros, los más crueles, simplemente no volvían a existir. El desierto es grande y sabe guardar secretos. 27 hombres menos, el pánico se extendía como fuego en pastizal seco. Rezaban, fumaban sin parar, caminaban en grupos apretados. Vargas, por primera vez en su carrera mediocre, sintió miedo real. No miedo de batalla, sino terror profundo, se plantó junto a la tumba. La tierra removida ya no olía a triunfo, sino a destino. La cruz parecía burlarse de él. Se asomó al pozo, la oscuridad parecía llamarlo. Pero su voz sonó hueca. En sus rostros brotaba algo nuevo, esperanza. Los niños comenzaron a cantar en susurros una rima lenta, insistente. Cuidado, coronel, cuidado. La tumba ya tiene dueño. Los soldados gritaban para callarlos, pero la canción seguía baja constante. La tercera noche quebró a Vargas, concentró a todos en la plaza, ametralladoras en esquinas, francotiradores en techos, fogatas encendidas. Él mismo, junto a la tumba, pistola sobre la mesa, botella a medio vaciar, no durmió. A las 2 de la madrugada, un grito atravesó el pueblo, 3 segundos, luego silencio absoluto. Al amanecer hallaron al capitán Soto muerto, sentado junto a la cruz, sin heridas. El médico solo dijo, el corazón se detuvo, en su mano había un papel, la tumba te espera. Vargas entendió, no era cazador, era presa. Concentró a 243 hombres en la plaza. Las matemáticas nos favorecen, dijo con voz temblorosa. El fotógrafo Thompson estaba listo, obligado a documentar, la noche cayó. A las 11, 3 destellos desde el campanario, la señal, el infierno no llegó como esperaban. Llegó como tormenta súbita, francotiradores desde las montañas, sombras desde callejones. Caos perfecto, y entonces, Villa apareció caminando, no cabalgando, directo hacia la tumba. La batalla duró 17 minutos, no fue batalla, fue justicia.
Cuando todo terminó, Villa y Vargas quedaron frente a frente. El fotógrafo capturó el instante. Villa habló sin alzar la voz, Vargas cayó de rodillas, talló su nombre en la cruz. Fue arrojado al pozo que cavó, la tierra cayó lenta. Esto no es asesinato, dijo Villa. Esto es justicia. Villa partió, el pueblo recordó, y la historia nunca volvió a olvidarse. Si esta historia te estremeció, camarada, dale like ahora mismo. Suscríbete para no perderte ninguna leyenda donde la justicia aún importa. Y dime desde dónde nos miras, porque lo que acabas de escuchar no es solo pasado, es memoria viva. Si esta historia te llegó al corazón, no permitas que se disuelva como polvo en el viento. No fue solo un relato del pasado ni una escena de violencia y desierto, fue un recordatorio profundo de lo que ocurre cuando la arrogancia se confunde con poder y cuando un pueblo, aun en silencio, decide no olvidar. Hay historias que se consumen rápido y otras que se quedan clavadas en la memoria como espinas. Esta pertenece a las segundas, porque habla de honor, de consecuencia y de justicia que no necesita aplausos para existir. Tal vez sentiste un nudo en la garganta, tal vez imaginaste aquella plaza, aquella tumba, aquella cruz y comprendiste que no todas las lecciones vienen escritas en libros oficiales. Algunas se transmiten en susurros, en canciones, en miradas cargadas de significado porque nacen del dolor y de la dignidad. Lo que verdaderamente sostiene esta leyenda no es solo la figura de Villa, sino la gente común, que decidió no quebrarse por dentro. El niño que corrió con los pies heridos, el viejo que talló una cruz con rabia contenida, la mujer que miró desde la ventana guardando esperanza como si fuera agua en sequía, el hombre que cabalgó sin pensar en su cuerpo cansado. Ellos representan algo que nunca envejece, la certeza de que incluso los actos pequeños pueden cambiar el rumbo de una historia cuando están guiados por convicción. Y es por eso que estas narraciones sobreviven al tiempo, porque no exaltan la violencia, sino la consecuencia moral de los actos. Quizá esta historia también te recordó que la justicia no siempre llega vestida de ley anunciada con sellos oficiales. En muchos rincones del mundo, la ley escrita ha servido más a los poderosos que a los justos. Pero existe otra ley, una más antigua y silenciosa, que se aprende mirando el sufrimiento ajeno y decidiendo no ser indiferente. Esa ley no absuelve la crueldad ni justifica la humillación. Esa ley espera, observa y cuando llega el momento cobra. Por eso la tumba no fue solo un castigo, sino un símbolo, la prueba de que nadie puede pisotear la dignidad colectiva sin enfrentar las consecuencias. Tal vez también pensaste en el testigo que no pertenecía a ese mundo, el fotógrafo que capturó la verdad sin entenderla del todo. Su cámara fue más que un instrumento, fue una ventana al futuro, una forma de decir que la historia real no siempre coincide con la versión cómoda de los vencedores. Porque la verdad puede ser incómoda, áspera, incluso perturbadora, pero tiene una cualidad que la mentira no posee, permanece. Permanece en archivos, en relatos, en la conciencia de quienes se atreven a mirarla de frente. Y aquí es donde tú entras, camarada, porque escuchar una historia así no es un acto pasivo. Es una responsabilidad. Si este relato te removió algo por dentro, no te quedes solo con la emoción. Dale like a este video para que no se pierda entre el ruido vacío. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias donde el honor todavía tiene peso. Donde la palabra vale, donde la justicia no es un concepto abstracto sino una consecuencia inevitable. Comparte esta leyenda con alguien que necesite recordar que ningún abuso es eterno y que toda soberbia encuentra su límite. Es una forma de saber que esta memoria sigue viva en distintos lugares, que hay personas despiertas que todavía creen que la dignidad no debería ser un privilegio. Cuéntanos si alguna vez presenciaste una injusticia, si alguna vez guardaste silencio o si encontraste la fuerza para hablar. Cada comentario es una chispa más que mantiene encendida esta hoguera de memoria colectiva. Porque al final de eso se trata todo esto, de memoria. De no permitir que el tiempo convierta la injusticia en anécdota inofensiva. Francisco Villa, en esta historia, no es un mito perfecto ni un villano conveniente. Es un símbolo de consecuencia. Un recordatorio de que el poder sin honor se desmorona solo, y de que la gente, incluso con miedo, puede convertirse en muro cuando decide no ceder. La tumba no fue venganza ciega, fue una lección escrita en tierra para cualquiera que crea que humillar al pueblo no tiene costo. Esa sensación es tu conciencia reconociendo que estas historias importan. Que mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente, mientras alguien entienda, la justicia no
Desaparece del todo. No hablamos solo de revoluciones armadas, sino de la revolución interior que te impide normalizar. El abuso que te obliga a cuestionar al arrogante, que te recuerda que el silencio también construye realidades. Tal vez mañana el mundo vuelva a llenarse de distracciones, de noticias rápidas, de promesas huecas y discursos vacíos, pero cuando eso ocurra, acuérdate de esta historia. Acuérdate de que la arrogancia nunca es eternidad. Acuérdate de que la tierra escucha, de que la memoria espera y de que toda tumba encuentra a su verdadero dueño. Hazlo como quien pasa una antorcha para que la noche no gane. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente, mientras alguien entienda, la justicia siempre llega, siempre.